Qué lindo que podemos estar juntos una vez más, listos para conocer la voluntad de Dios para nuestros días, para nuestra vida y también para nuestra familia. Gracias también porque sabemos que muchos de ustedes están entrando en contacto con nosotros para estudiar la Biblia juntos y es lindo. Y de paso, recuerden que ustedes pueden solicitar su curso bíblico, como siempre lo decimos, para que puedan estudiar la Biblia de manera profunda, de manera inteligente, para conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y saben, es interesante porque justamente cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia de manera inteligente, de manera profunda, muchos cuestionamientos comienzan a surgir. Y miren qué pregunta inteligente que nos envió Odemir. Él dice lo siguiente: Pastor, si el plan de redención fue consumado en la cruz del Calvario, fue terminado en la cruz del Calvario, fue completo en la cruz del Calvario, ¿por qué entonces la necesidad de un juicio investigador como ustedes predican? ¿Acaso Jesús no completó en la cruz del Calvario el plan de salvación? Gracias, Odemir, por la pregunta y gracias a todos aquellos que nos mandan también sus preguntas, ¿no? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque ustedes saben, en estas semanas nosotros estamos próximos de la conmemoración, de la recordación de una fecha muy especial. El 22 de octubre es un año más que se recuerda lo que los adventistas conocen como el Gran Chasco. Pero vamos a hablar sobre eso en otro video. Ahora bien, lo que me gustaría recordarles es lo siguiente. Nosotros creemos, los adventistas del séptimo día creemos, que a partir del 22 de octubre de 1844 se está ejerciendo, ejecutando un juicio investigador, un juicio que se está desarrollando en el cielo. Recordamos lo siguiente, lo que ya hemos conversado en otros momentos. Recordamos que las figuras que en el pasado Dios había presentado a su pueblo a través del santuario terrenal, justamente eran figuras de lo que Dios después posteriormente haría por la humanidad en el cielo. Entonces, nosotros vemos todas esas figuras presentadas en el Antiguo Testamento y Jesús como su cumplimiento. ¿Se acuerdan? Miren, presten atención, vemos el Cordero que fue sacrificado para el perdón de los pecados. ¿Lo vemos dónde? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Jesús posteriormente cumpliendo eso ahí. Ahora bien, ustedes recordarán que posteriormente de la muerte del Cordero, había un momento en el cual se ejecutaba un juicio. Y ese juicio tenía que ver con el juicio que se ejecutaba para el pueblo de Dios. O sea, todos aquellos que habían aceptado la salvación, ahora necesitaban pasar por un juicio. No es que la cruz del Calvario no fue completo lo que Jesús hizo. La muerte de Jesús fue completa y la muerte de Jesús es suficiente. La Biblia es muy clara en ese sentido para hacernos entender de que no necesitamos más nada para salvarnos que aceptar la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La pregunta entonces que surge y que nos acaban de hacer es ¿por qué el juicio? Miren, el juicio no es en realidad para demostrar que Dios tiene poder para salvar, porque eso Dios ya lo demostró a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, este juicio es justamente para investigar, para probar que aquellos que aceptan o rechazan, ¿sí? Aquellos que aceptan o rechazan la gracia transformadora de Cristo en sus vidas, merecen el acceso a la vida eterna o la muerte eterna en este caso sería. Si me va siguiendo en la línea de raciocinio, quiero decir tres cosas por lo menos. La primera, ¿es necesario un juicio después de la muerte de Jesús en el Calvario? Sí es necesario un juicio, pero no para salvarnos. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente. La Biblia es muy clara en textos como, por ejemplo, 1 de Pedro 4:17, que dice que la casa de Dios será juzgada. Textos como Daniel capítulo 7, versículo 10, nos dicen en el Antiguo Testamento que fue preparado un lugar para desarrollar un juicio. Y eso estaba en el futuro, desde la perspectiva de Daniel. Ahora, de ese juicio no solamente participaría el juez, sino aquellos que serían juzgados. Ahora, vengan junto conmigo al libro de Daniel capítulo 7, versículo 10, y ustedes van a encontrar algo muy, pero muy interesante. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Daniel capítulo 7, versículo 10. Miren,
un río de fuego procedía. Está hablando aquí del contexto ya de la visión que está teniendo. Si lees en el versículo 9, dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y ahí explica cómo ese anciano de días estaba vestido. Ahora bien, él dice así, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. Y presten atención a esta frase. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Primero, es obvio que lo que estamos viviendo aquí es un contexto de juicio. Y es obvio que ese juicio se está desarrollando ¿dónde? En el cielo. ¿A partir de cuándo? Nosotros lo sabemos en base a Daniel capítulo 8, verso 14, lo vamos a explicar después, que ese juicio entonces comienza a partir del 22 de octubre de 1844. La profecía más larga de tiempo de la Biblia hasta ese momento llega. A partir de ese momento comienza el juicio. ¿En dónde? En el cielo. ¿Quién es el juez? Es Dios. ¿Quién es el abogado? Es Jesús. Ahora, si prestan atención, dice que había miles de miles que los servían y millones de millones. ¿Por qué el juicio? Porque hay un universo entero que está queriendo saber si Dios verdaderamente fue justo con la justicia aplicada para aquellos que aceptaron la salvación o para aquellos que la rechazaron. Entonces el juicio es necesario no para demostrar o para que necesites salvarte. Voy a reformular la frase. El juicio no te salva. El juicio lo que está haciendo es poniendo a Dios en la pantalla para que todos los seres de todos los universos vean si Dios actuó de manera correcta o no con aquellos que decidieron o no aceptar la salvación. Ahora bien, entonces nosotros estamos viviendo en un contexto de juicio. Déjame terminar con otro texto bíblico que me gustaría colocarte para que pienses en esto. Cuando nosotros hablamos de juicio, cuando la Biblia habla de juicio, muchos tienen miedo al juicio. Porque cuando pensamos en juicio, pensamos en condenación. Ahora bien, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida y Cristo limpió con su sangre tu vida de todo pecado, tú no tienes por qué tener miedo de ir delante de Dios. Porque Dios es tu juez, el mismo que te otorgó la salvación, ahora es tu juez. Y si tú aceptaste la salvación en tu vida, es simple, tienes todas las de ganar. Repito, el juicio no es para salvarte. El juicio es porque ya fuiste salvo, ahora Dios, o porque aquellos rechazaron, pero si tú aceptaste a Cristo, ahora Dios le está demostrando al universo que la decisión que Él tomó de salvarte porque tú aceptaste la salvación fue la decisión correcta. Por eso un juicio investigador. Se está investigando las decisiones que Dios tomó en relación a aquellos que fueron o que serán salvos cuando Él venga. Ahora bien, mira lo que dice el Salmo 119, el versículo 75. El salmista dice así: Señor, Dios, Jehová, yo conozco tus juicios y sé que tus juicios son justos. Si tú sigues leyendo vas a encontrar allí en el libro de los Salmos que el salmista le pide a Dios que lo juzgue. Que no tiene nada que esconder. Quien ya aceptó la salvación en su vida no tiene miedo del juicio. Porque sabe que es Dios quien lo está juzgando y que el abogado defensor es justamente Jesucristo. Entonces, ¿necesitamos de un juicio? Sí, Dios necesita de este juicio. ¿Para qué? No para salvarnos. La salvación ya fue ganada, comprada y fue completa. Dios necesita este juicio para demostrar a los seres de otros universos, a los seres en realidad de todo el universo, que Él fue justo a la hora de otorgarnos la salvación. Es por eso que necesitamos un juicio. Es por eso que Dios necesita demostrarles a todos que las acciones que Él está teniendo son acciones que verdaderamente están conforme al carácter de amor y de Dios. Porque esa fue la gran acusación, que Dios era injusto. Entonces, si la acusación delante del universo por parte de Satanás fue que Él era injusto, ahora Él necesita demostrar a través de un juicio que Él es justo. Simple. Recuerda, si aceptaste a Cristo en tu vida, tú tienes todas las de ganar y el juicio será una bendición para ti. Si todavía no lo aceptaste, te invito para que aceptes a Jesús. En tu vida aceptes el sacrificio de Jesús. No vivas con miedo del juicio. No vivas pensando cuándo será que va a pasar tu nombre. Ahora sí, tú tienes que vivir pensando que necesitas agarrarte de Dios, aferrarte a Dios en todo momento para que Él te regale la salvación que tanto necesitas.
Preocúpate más por estar cerca de Cristo. ¿Ok? No te preocupes tanto por el castigo. Preocúpate por estar tan cerca de Cristo que lo que venga va a ser bien si es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres que oremos por este asunto? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre querido, te agradecemos porque justos y maravillosos son tus juicios. Te agradecemos también porque tu salvación en la cruz del Calvario fue completa a través de Cristo. Pero te agradecemos también porque en este momento estamos pasando por un momento de juicio investigador, donde nuestros pecados están pasando delante de ti, delante del universo también, Señor, para recordarnos o para que puedan ser recordados, Señor, que tus misericordias son maravillosas y son grandes. Señor, gracias por estos momentos de pensar en este asunto. Y te pido por todos nuestros amigos, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te mando un abrazo muy grande, que Dios te bendiga. Y recuerda, compartiendo este mensaje estás viralizando la esperanza. Y recuerda que viralizando la esperanza alcanzamos más personas. Y de esta manera compartimos más la palabra de Dios. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Ven a mí, con paciencia.